Bien, el tema de este webinario es la ley del rey. La palabra mishpat en hebreo significa ley, significa también costumbre que se hizo ley. Significa también juicio. Según la ley de la Torah, en una situación ideal, el pueblo no necesita un rey de carne y hueso porque lo protege y lo gobierna el rey de los reyes, el Dios de Israel. Se esperaba del pueblo que acepte solamente el gobierno de la ley de la Torah, la ley de Dios, que al cumplir los preceptos estarán guiados por una fuerza interna sin necesidad de una fuerza o una autoridad externa. Pero el pueblo no llegó a ese estado ideal y pidió un rey como en los países vecinos. Posiblemente una sociedad en proceso de crecimiento, pensando en las tribus que llegaron y se asentaron en la tierra de Canaán. Era una sociedad que se estaba desarrollando como país, como un solo país y necesitaban algo que los una a todos. También tenían enfrentamientos y luchas constantes con sus vecinos y enemigos. Había una necesidad de organización administrativa. Era muy difícil hacerlo cada tribu por sí solo. La ley del rey que vamos a leer hoy, la ley del rey en Deuteronomio, es un compromiso entre la realidad y el ideal, permitiendo el gobierno de un rey, pero bajo condiciones y limitaciones específicas. Vamos a empezar leyendo la ley del rey en Deuteronomio. Pasaremos a leer la ley del rey en Samuel 1 y si nos da tiempo veremos ejemplos de algunos reyes. Si no, será en otra oportunidad. Este es el primer versículo que trata de la ley del rey en Deuteronomio 17. Hay dos versículos, los voy a leer en hebreo y vamos a analizar uno a uno. Dice así en el versículo 14, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. Cuando hayas entrado en la tierra que te da el Eterno tu Dios y la hayas conquistado, si dices o si dijes, voy a poner sobre mí un rey, como todos los pueblos que están vecinos, Som tasim alecha melech, pondrás sobre ti al rey que escoja el Eterno. Som tasim alecha melech, asher yibchar Adonai Elohecha bo, מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. Pondrás sobre ti al rey que escoja el Eterno, tu Dios, será uno de tus hermanos, no un varón extraño que no sea tu hermano. Entonces hay dos cosas y las vamos a separar. Primero, para los que estudian hebreo bíblico y ya están estudiando, por lo menos terminaron el curso A y conocen lo que es el verbo, vamos a ver que todos los verbos aquí son en futuro. Tavo en Iktol,
y virishta, veyashavta, veamarta, inclusive asima, expresan una ley. Se usa ictol y vaiktol en el lenguaje de la ley. O sea, no es una situación imaginaria, sino es una ley. Y también al iniciar la frase con la palabra ki. Ki es también una fórmula que aparece en las leyes. Cuando o en caso que. Y entonces no es una descripción que el pueblo llega y espontáneamente dice, quiero un rey, sino una ley de Dios que dice, tienes que decir, tienes que pronunciar la necesidad de un rey. Esta forma va así, asima, es una forma volitiva. Dice, quiero tener un rey. Esta es una ley, un precepto, un mandamiento. Debes tener un rey. Pero tienes que expresar esta necesidad. Tienes que decirlo. Eso es uno. Y después tiene la otra parte. Y la otra parte es en forma de imperativo con el uso del infinitivo absoluto som. Som tasim, o sea, se acentúa todavía más la fórmula legal. Pondrás un rey, tienes que poner un rey, pero hay condiciones. No simplemente cualquier rey. Primero, la condición principal es que sea un rey que Dios lo escogió, Asher Yivchar Adonai Elohecha bo. Y segundo, que sea un rey del pueblo de Israel, que no sea un rey extranjero. Mikerev Ajeja, uno de tus hermanos. Entonces, esta es la base. El rey, inclusive se ve que el versículo 15 es la oración principal, y después dice, Asher Yivchar Adonai Elohecha bo. Som tasim, esta es una necesidad que se reconoce por la ley. Pero lo que pasó, que durante mucho tiempo, agradezco si no van a abusar y pintar y dibujar encima de la pantalla. Entonces, no desde el primer momento, no había rey. Las tribus estaban dirigidas desde el desierto por profetas. Estaba Moisés pasó el liderazgo a Josué, y llegaron a la tierra de Canaán. Cada vez que había necesidad de luchar contra enemigos, llegaba un juez inspirado por Dios para salvar al pueblo, y como segunda etapa quedó juzgando al pueblo hasta que murió. Surgieron en la época de los jueces peticiones para rey, trataron de convencer a hijo de un juez que sea rey. Otro decidió que él va a ser rey sin que Dios lo escogió. Pero llegó el juez Samuel,
y durante muchísimo tiempo él fue el que dirigió al pueblo. Lo único no tan típico de un juez, Samuel, o de un profeta, Samuel no era un líder militar, no era comandante del ejército cuando había una guerra. Ahora vienen las condiciones que dicen las condiciones para ese rey. La primera condición era que sea del pueblo de Israel, que sea uno de tus hermanos. Ahora hay otras condiciones. Como en el lenguaje de la ley, se dan ejemplos. Y los ejemplos son muy específicos y cada ejemplo se explica o inmediatamente en el texto o lo explicamos nosotros. Por ejemplo, dice, Rak lo yarbe lo susim, solo no tendrá muchos caballos. ¿Y por qué no? Velo yashiv et ha'am mitzrayma leman harbot sus. ואדוני אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. No tendrá muchos caballos y no devolverá al pueblo al Egipto para juntar caballos, ya que Dios dijo, ese camino no volverás más. Resulta que los caballos se importaban de Egipto. Entonces el rey tenía que enviar agentes para buscar caballos en Egipto. Y nosotros sabemos de la historia que el rey Salomón importó caballos. Y entonces hay un peligro que tanta gente vaya a buscar caballos en Egipto. Y simbólicamente le dicen al pueblo, no tienen que volver al Egipto. En este momento Egipto simboliza los reinos ajenos, los que se basan en lo material, en la riqueza del rey. El número de caballos que tiene el rey es prueba de su poder. Entonces el rey no debe apoyarse en el poder material, él debe apoyarse en la fuerza que Dios le da. Además, velo yarbe lo nashim, no tendrá muchas mujeres. ¿Por qué? Velo yasur levavo, y no desviará su corazón. Hay un temor que si el rey tiene muchas mujeres y algunas de ellas no van a ser del pueblo, entonces lo pueden llevar a alejarse del Dios de Israel, a copiar las costumbres de los pueblos alrededor. Y tenemos ejemplos de mujeres que desviaron al rey a cultos ajenos. Y lo último acá, en el versículo 17, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. El dinero, el oro, la plata, que representan la parte material. Si el rey necesita plata y oro, lo que va a ser el resultado de esa ansiedad de tener riquezas, le causará impuestos sobre el pueblo. Si el rey es muy rico, se le olvidará cómo vive su pueblo. Estará concentrado en esa vida de riqueza, de muchas mujeres, de muchos caballos, de muchas pertenencias, y no va a entender qué es lo que está pasando con su pueblo. Entonces, el rey debe ser una persona
humilde, tener mucha fuerza, pero no fuerza material, sino apoyarse en la fuerza que Dios le da. Hay una repetición de la palabra mucho. La palabra mucho en hebreo, harbe, y la tenemos aquí la misma raíz como verbo. Lo yarbe, harbot, ¿lo ven? Lo mismo se repite, y ustedes lo pueden ver como también en el texto en español, muchos o mucho, ¿sí? Y el oro y la plata no multiplicará. Todo esto son expresiones, o juntar caballos, expresiones que muestran esa tendencia de los reyes de ocuparse de su propia riqueza, ocuparse menos de su pueblo. También esas limitaciones son porque los reyes de los pueblos alrededor, de los pueblos cananeos, eso eran sus costumbres, esos eran. Y el Dios de Israel quiere que el rey en Israel sea de otro tipo. Un rey que se preocupa por su pueblo, menos por sí mismo. Hay académicos que piensan que esta ley que aparece en Deuteronomio es una ley tardía, que refleja podemos decir, la insatisfacción del gobierno del rey Salomón. Nosotros sabemos que poco tiempo después de la muerte del rey Salomón, se partió el reino en dos, y la protesta fue el alto nivel de impuestos. Entonces, a lo mejor esa ley anticipa un rey como Salomón y después como muchos otros más, o, como dicen los investigadores, es una ley tardía que se insertó en Deuteronomio en la época del rey Salomón o después. Y ahora vamos a ver lo que sí tiene que hacer. Hasta ahora leímos el no, ¿verdad? Cada ley tiene una parte de sí, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esta ley empezó con las prohibiciones y ahora vienen las exigencias en la forma positiva. Una a una. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים. Cuando se siente en el trono de su reinado, se escribirá para él una copia de esta ley como que tienen los sacerdotes levitas. Entonces, este sefer, esta ley que estaba escrita en algún manuscrito, había que preparar una copia especial para el rey, porque el rey la tenía que tener con él todo el tiempo. Generalmente los manuscritos del libro de la ley de Dios estaban guardados en el templo. Dicen que en el arca junto con las tablas de la ley. Entonces, para cada rey había que preparar y escribir, no él mismo, un escriba profesional, preparaba la copia de este libro para el rey y
cuando dice aquí milifnei hakohanim haleviim, significa que fue un sacerdote que tenía, o un levita, o posiblemente sacerdote, que tenía que vigilar el proceso de escribir el manuscrito y asegurarse que es la copia verídica del libro que está ahí guardado en el templo. La segunda parte dice, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. Y esta copia estará con él y la leerá todos los días de su vida. למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. Hay varias cosas que el rey está obligado de hacer con ese libro de ley que se escribirá especialmente para él. Primero, tiene que leer para estudiar, para aprender. El rey no formula leyes. Nosotros no encontramos en ninguna parte que los reyes formulaban leyes. El rey seguía por la ley que está en ese libro. El rey está bajo la misma condición como cualquier persona del pueblo. La ley para él es la ley del libro de Dios y él no puede inventar, formular leyes. Si nosotros sabemos de la realidad, la palabra mishpat es también, o hok, son ley, pero también son costumbre. Habían juicios de los reyes que quedaron como ley, pero como ley tipo costumbre, algo que se acostumbraba a hacer. ¿Qué más? Él tiene que hacer todo lo posible para que esas leyes sean cumplidas, las leyes de la Torah. Esa es su misión principal. Diferente completamente de los reyes de los pueblos alrededor. Nosotros encontramos, arqueólogos han encontrado textos de leyes de otros reyes alrededor. Los más famosos son los leyes de Hammurabi, de Mesopotamia, pero hay otros leyes escritos en manuscritos, escritos en piedra de los reyes, donde el rey tiene sin fin de autoridad y él fija la ley. En el caso del rey de Israel, él sigue la ley de la Torah. Un momento, error mío. Sí. Y ahora se explica una parte creo que es principal, básica, acentuando que la cercanía que debe tener el rey, por un lado, a la ley, por otro lado, a su pueblo. Levilti rum levavo me'echav. No se creerá superior a sus hermanos. Ulevilti sur min hamitzvah yamin usmol. Ni se apartará de la ley en el más mínimo. Yamin es derecha, smol izquierda. O sea, es como caminar en un solo sendero, ni a la derecha ni a la izquierda. Seguir en ese camino. ¿Y cuál es su recompensa?
למען יאריך ימים על ממלכתו. Uno va a ser rey por mucho tiempo. Ustedes conocen la fórmula que aparece en los libros de Reyes y en Crónicas cuando se resume el gobierno de cierto rey y se dice cuántos años gobernó. Y mientras más años, significa cierta recompensa para él. Pero no solamente esto, no solamente él, sino Banav de Kerev Israel, junto con su descendencia. El Rambam Maimónides dice que el derecho de ser rey es una herencia como cualquier herencia y se sigue cumpliendo las leyes de la herencia que están estipulados en los libros de la Torah, que generalmente no lo estudiamos a fondo en el pasado, pero a lo mejor algún día. El hijo mayor tiene más derecho a más herencia, sea en tierra, sea en título. Acá, en el caso del rey, es el hijo mayor que sigue a su padre, y ahí está estipulado cuánto y qué va a ser el orden de la herencia. Hay un caso específico, el caso de cuando el rey no tiene hijos, sino hijas. Y está estipulado que hijas como hijas no hereden. En general, tampoco puede una hija ser reina. Puede ser que en la línea de la herencia para ser rey, en ese turno estará un hijo de una hija del rey, un hijo de una princesa, pero no una mujer. Tampoco la mujer, la esposa del rey, no está el término de reina, sino esposa del rey y madre del rey. Puede ser que la esposa que queda viuda, la esposa del rey, mientras el primer hijo crece y puede gobernar, ella es la que gobierna, pero no se llama reina. Se llama Gevirá. Gevirá es como decir doña, algo así, un título de importancia, pero ella no es la reina. Las únicas reinas que encontramos son reinas de otros pueblos, por ejemplo, la reina de Saba, Malkat Shva, y lo que leímos las semanas pasadas en el libro de Esther, que era reina, pero era reina en un país extranjero, no reina del pueblo de Israel. Entonces, para resumir esta parte, traigo una parte nada más pequeña de la Gemara. La Gemara es parte del Talmud, de la interpretación de las leyes por los sabios de todas las generaciones. Antes de leer lo que se dice acá, tenemos en la Gemara dos debates en generaciones diferentes de sabios. Y en ambos debates llegan a la misma conclusión. El primero, que no está aquí, es Rav. Rav es Rav Yehuda, pero lo llamaban también Rav solamente. Dijo a Samuel no de la Biblia, sino Samuel del Talmud. Y el segundo dictamen es el que está acá, Rabbi Yossi dice a Rabbi Yehuda. Dice, todo lo que se dice en la ley del rey
el rey lo puede hacer. O sea, el rey puede tener muchos caballos, puede tener reunir riquezas, muchas mujeres, etc. Eso es lo que ellos dicen. Es posible, es parte de la vida y ahí está estipulado en la ley. Aunque dice que no tenga mucho, pero puede tener. El otro sabio dice, todo lo que dice la ley del rey era para amenazar al pueblo de Israel, para advertirles. ¿Qué es amenazar? Advertirles que la situación con un rey de carne y hueso no va a ser tan ideal como aceptar a Dios, interiorizar los conceptos de la ley, cumplir todo sin tener un rey de carne y hueso, solamente el rey de los reyes. Pero, por eso, toda esa descripción que hemos leído era para amenazarlos, o sea, para advertirles. Y de todo modo, el pueblo, en el caso que vemos, pidió un rey. Entonces, vamos ahora al caso. Leemos un caso. La ley es una cosa, los casos específicos son otros. Cuando llegaron a la tierra de Israel y estaban cada tribu en su tierra, no había un gobierno central, Josué había muerto, no había no solamente un liderazgo de la parte civil o militar, tampoco había una persona como un profeta que podía enseñarles o guiarles en el camino correcto. Entonces se copiaron, estaban separados cada tribu en su territorio. Muchísimos pueblos cananeos todavía estaban en sus ciudades alrededor. Y había un ciclo vicioso, se puede decir. El pueblo dejaba a Dios, y era una tentación muy grande adorar a los dioses ajenos, posiblemente actos y ceremonias que les parecían bonitas, querían imitar. Posiblemente no se sintieron tan seguros en donde estaban, no se acostumbraron tan rápido a la vida de asentados, llegaban del desierto de muchos años de otro tipo de vida. Entonces, en el momento que ellos dejaban a su Dios, no los protegió más, y los pueblos alrededor, cada vez otro pueblo, trataron de reconquistar la tierra de aquel tribu que estaban cerca. Cuando ellos no pudieron más por ese sufrimiento, oraban a su Dios, y entonces se levantaba como casi espontáneamente, pero mandado por Dios, enviado por Dios, un juez que los llevó a la guerra, venció al pueblo extranjero que le estaba agraviando, y otra vez bajo el liderazgo de ese juez seguían su vida. Este ciclo aparece aquí en este versículo y está también en el español, en la parte en rojo. Algo que quisiera pedir a alguien que lea junto conmigo. Entonces, ¿quién quiere leer en español? Que levante la mano. Si me lo dicen en el chat, no lo puedo ahora leer en el chat. Alguien tiene que levantar la mano.
Después en español. Yo no sé quién estoy hablando. Elvin. No sé. Ahí se levanta Maritza. Bien, Maritza. Entonces todos los demás intentan su micrófono. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tienes micrófono abierto, Maritza? Ahora sí. Ahora sí. Solamente les quiero mostrar. Fíjense, aquí se levanta la mano. Así. Debajo de la lista de participantes hay una señal. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate, Marita, cada vez que yo dejo de leer, lo lees tú. ¿Sí? Hay aquí varios versículos. ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים, מאלוהי העמים אשר סביבותיהם. Empiezas a leer y yo pongo una señal donde tienes que dejar de leer. ¿Sí? Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Gracias. וישתחוו להם ויכעיסו את אדוני. ¿Sigues leyendo hasta acá? Y los adoraron provocando la ira del Señor. ויחר אף אדוני בישראל, ויתנם ביד שוסים, וישוסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב. Maritza. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a su enemigo que tenían a su alrededor. ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם, ויקם אדוני שופטים, ויושיעום מיד שוסיהם. Ahora hasta el final. A los que ya no pudieron hacerle frente, el Señor levantó jueces que los libraran de manos de quienes los despojaban. Gracias. תודה רבה. Gracias. Entonces, llegó un momento que tener un rey, la institución de la monarquía, era un mal necesario. Era un mal necesario. Pero todavía no se expresa la necesidad del rey, sino escrita en el libro de Jueces. Y fíjense, en el capítulo 18, en el capítulo 19 y al final en el capítulo 21. En el 18 y 19 hay una frase solamente, en el 21 ya hay algo más. Dice, y eso ha vuelto a ser como una frase que se usa hasta hoy día cuando queremos expresar una situación que el gobierno no maneja bien. Bayamim hahem ein melech beIsrael. En aquellos días no había rey en Israel. Ish hayashar be'einav ya'aseh. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Esta última frase, que cada cual hacía lo que bien le parecía, es la frase que se usa hasta hoy día cuando queremos expresar insatisfacción porque hay crimen, porque los precios suben sin explicación y el pueblo no está satisfecho. Entonces se expresa de esta manera. Tengo que dejar esa charla otra vez para hacer una pausa y pedir a todos que mantengan sus micrófonos cerrados. Como resultado, entonces,
después de un tiempo con Samuel llegan los representantes del pueblo y piden un rey como todos los pueblos. Vamos a ver, hay dos personas que quieren compartir o tres la lectura en hebreo. Hay que levantar la mano, no escribirme en el chat, sino levantar la mano. Jorge, para leer en hebreo, Jorge Correa. ¿Sí? Si no hay respuesta, cierro micrófono. Vamos a ver por qué. Bien. Marvin, ¿quieres leer en hebreo? Marvin, para leer en hebreo. Bueno, Marta, para leer en hebreo. No. Bien, hay mucho ruido, lo siento, pero en estas condiciones no lo podemos hacer. En español. No, bueno, vamos a seguir porque quiero dejar tiempo para debate con ustedes, así que... Disculpa, Marta, si quieres Sí. leer en hebreo. Sí, Mauricio, anda, por favor. Y lo Ok, completas en español también, ¿sí? encantado. Bien. והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו ויתפלל שמואל אל אדוני. Y se congregaron todos los ancianos de Israel y vinieron a Shmuel en Ramá. Le dijeron, he aquí que eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Pon sobre nosotros un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero la cosa desagradó a Shmuel cuando dijeron, danos un rey para juzgarnos. Y Shmuel oró al Eterno. תודה רבה. בבקשה. Entonces, Shmuel está ofendido porque piden un rey. Es un proceso que ocurrió antes con el sacerdote Elí en el templo de Shiloh. Shmuel creció en ese templo, ahí lo llevó su madre cuando era un niño, y el sacerdote que estaba ahí en ese templo, Elí, se dice ahí que sus hijos no iban en los caminos de su padre, no seguían ese camino de la ley, de la Torah, como su padre, y por eso no podían seguir su función como sacerdotes. Aquí, Shmuel no es sacerdote, es un profeta, es un líder espiritual de otro tipo, no la parte del culto, sino la parte de la moral. Y le dicen, tus hijos no andan en tus caminos. Porque habían casos, mencionamos lo de Gideón, de otros que pidieron a los hijos o a un hijo que siga siendo un juez. Pero ellos piden un rey como todos los pueblos alrededor y Shmuel lo ve en una forma personal y está muy ofendido. Pero ahí viene la respuesta de Dios que le dice de una forma muy clara que eso pasa con este pueblo. Ellos se han comportado de la misma manera con Dios. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקול העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו, ממלוך עליהם. Él le dice, escucha lo que dice el pueblo. No te rechazan a mí, sino a ti, sino a mí.
me han rechazado. Desde el momento que el pueblo exige un rey, lo que mencionamos al principio de esa clase, no pueden o no quieren seguir sin liderazgo de un rey de carne y hueso. No pueden solamente con la forma tan espiritual de Dios solamente como su rey. No, ellos quieren tener un rey como todos los pueblos, específicamente para que sea su comandante del ejército, pero también para toda la parte administrativa, para organizar todo y para que sean un pueblo unido. Y Dios le dice a Shmuel, ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה. Todos esos días desde que llegaron de Egipto, todo ese tiempo, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים. Dejándome a mí para servir a otros dioses. Así hacen contigo. כן הם העושים גם לך. Hay una forma de una decisión de cambio de tipo de gobierno. No más algo esporádico de un profeta, sino un gobierno como todos los pueblos alrededor, un gobierno de un rey. Y Dios pide o guía a Shmuel a aceptar esa petición y decirle al pueblo cómo va a ser la conducta del rey que los va a gobernar. Y nos recordamos otra vez de lo que dijeron los sabios en el Talmud. Sí, es un tipo de advertencia, Le dice Dios, ואתה שמע בקולם, escucha su voz, אך כי העד תעיד בהם, adviértelos, והגדת להם משפט המלך, אשר ימלוך עליהם. Shmuel tiene que contarles con detalles o describirles cuáles son los derechos del rey, cuál es la ley del rey. Y vamos a leer lo que él dijo y ustedes pueden comparar lo que leímos hace poco, lo que estaba escrito en el libro de Devarim. Y vuelvo y repito, hay opiniones que lo que está escrito en Devarim es una parte tardía que resulta como resultado, que es el resultado del gobierno del rey Salomón. Así que vamos a ver lo que dice Shmuel. Es muy interesante y primero quiero llamar la atención y lo voy a mostrar todo sin detallar en una forma seguida. Todo y explicar. Primero, hay una comparación entre lo que el rey va a hacer al pueblo y lo que va a hacer para sí mismo y para sus servidores, su gente, la gente que trabaja con él, lo que se llama sus siervos, sus ministros. Entonces ustedes pueden ver que todas las palabras que están en hebreo con la terminación gem, aleichem, sobre ustedes. Ese gem que significa la terminación pronominal de segunda persona masculina, en este caso es general, masculina y femenina, incluye a todos los del pueblo, hombres y mujeres, en segunda persona. O sea, los hijos de ustedes, las hijas de ustedes, los campos, las viñas, los olivos de ustedes, las semillas, los esclavos y las esclavas
y los mejores jóvenes de ustedes y los asnos de ustedes y el rebaño de ustedes y ustedes mismos, esa parte se repite y se repite todo el tiempo. Y por otro lado, todo lo que va a ser para sí mismo. Lo es para él. Entonces tenemos la palabra lo, tenemos merkavto, su carroza, tenemos harisho, ketziró, todo lo que hay en el campo lo va a tomar para él, para él. Y el verbo tomar aparece en color marrón, así que lo voy a acentuar. Ikach. Creo que hay 4 veces, sí. Y ustedes ya saben el significado de las palabras que se repiten. Y además, si pensamos que Shmuel lo dijo en una forma pública, suena como una profecía, casi como los versículos poéticos en los libros de los grandes profetas, aunque habla de cosas muy terrenales, muy específicas, pero hay un cierto ritmo, hay repeticiones. Vamos a verlo un minuto en español y ustedes lo van a ver. ¿Cuántas veces hay vuestros y vosotros? ¿Cuántas veces hay su y sus? ¿Y cuántas veces aparece el verbo tomar? ¿Sí? Tomará y tomará y tomará, y debería haber una más y acá. ¿Lo ven? Entonces es interesante primero, de punto de vista literario, ver las palabras de Shmuel cómo aparecen. Y después vamos poco a poco. ¿Qué va a hacer el rey? Primero, los hijos de ustedes van a tener que servir en su ejército y ser parte del grupo de siervos alrededor de él para sus carros, para sus caballos. 2, va a poner encargados que van a trabajar para él. Van a ocuparse de su fabricar armas, fabricar carros de guerra. Y las hijas van a ser cocineras, perfumistas, amasadoras, o sea, van a ser panes, tortas, porque ese rey va a tener invitados todo el tiempo. Lo hemos visto en el libro de Esther. Eso es lo que hacen los reyes. Fíjense en todo lo que va a hacer el rey. El ejército de Israel, que hasta ahora era el ejército del pueblo, cada vez que había necesidad se llamaba y la gente venía voluntariamente. Eran voluntarios. Ahora no van a ser voluntarios. Y o sea, van a estar obligatoriamente, lo van a tener que servir como soldados en un ejército fijo que está ahí todo el tiempo para el rey. Es también parte del honor que tiene el rey, mientras más carros y personas que lo sirven. ¿Qué más? Va a hacer algo no solamente para sí mismo, sino para sus ministros, sus siervos. Los campos de ustedes, lo mejor de las viñas, los olivos, todo va a dar a sus esclavos, a sus eunucos. Eso es uno. Va a dar, ¿qué significa? En los reyes de aquella época podían sacar un decreto y simplemente tomar en la tierra que pertenecía a alguna persona. Lo vimos con el rey Ahab más adelante. 2, la parte del trabajo obligatorio, servicio obligatorio al rey, además de impuestos, enlistar a las
mujeres y a los hombres del pueblo para trabajo de servicio para él. Y de lo que queda, este es número 2, no es el ejército, sino servicio. Y el 3 es impuestos. Ya'asor es tomar cierto por ciento, 10% del rebaño, son gem. Y la verdad, termina Samuel y dice, Atem tiulo lavadim, ustedes van a ser sus esclavos. Entonces, si nos acordamos de todo eso, y la última parte de las palabras de Shmuel es, bien, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. Aquel día que ustedes van a pedir ayuda, Dios no les va a ayudar. Hace eco a la primera guerra en la cual Shmuel era no comandante, pero él unió al pueblo y había una guerra contra los filisteos en el capítulo 7, capítulo anterior. Si ustedes van a leer ahí, versículos 9 y 10, el pueblo lamenta, pide ayuda de Dios contra los filisteos y en alguna forma, no como líder militar, pero él reúne al pueblo de tal forma que vencen a los filisteos. Dice Shmuel, en este momento cuando ustedes van a querer tener algo contra su rey, Dios no les va a escuchar. Después que vimos la parte del rey, ¿qué va a hacer el rey? Fíjense ahora la respuesta del pueblo. El pueblo se pone unido. Los dirigentes del pueblo que hablan con Shmuel están unidos. Y tenemos el plural en verde, el plural todo el tiempo. En todas las palabras que están aquí hay una terminación plural en hebreo y ustedes lo pueden ver también acá en verde y en rojo. וימאנו העם לשמוע בקול שמואל. ויאמרו, לא, כי אם מלך יהיה עלינו. No, habrá un rey sobre nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezamos? Empezamos aquí. ואמרת, אשימה עלי מלך. Llega el momento que el pueblo expresa esa petición que dice en el libro de Deuteronomio, en Devarim. Llega un momento que el pueblo dice, ahora es el momento de cumplir la ley del rey de la Torah y tener un rey con todas esas condiciones. והיינו גם אנחנו ככל הגויים. Y seremos también como todas las naciones. Y miren lo que ellos piden. Ushfatanu malkenu. El rey va a ser el juez, va a ser el que decide, todas las decisiones van a ser de él. Aquí no se habla de decisiones en un juicio o de formular nuevos decretos, sino de ser el que lleva el pueblo. Veyatza lefaneinu. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros, venilham et milhamoteinu. El líder militar fijo que puede organizar bien administrativamente y militarmente el pueblo y asegurarles cierta tranquilidad en la vida. A lo mejor se cansaron de una vez un juez, después otro juez. Hay otro punto positivo, hablan con una sola voz. No es alguna tribu. Antes se decía
la gente mayor, la gente importante, los líderes de las tribus vinieron juntos a hablar con Shmuel. Ellos dicen, queremos ser como todos los pueblos. No importa los impuestos, los trabajos, queremos ser como un pueblo regular. Ahora, llega un momento que, y esto vemos en el capítulo 13 perdón, hay una equivocación, creo que es el capítulo 12. Revísenlo para ver. Llega un momento que Shmuel habla con el pueblo y se toma esta charla como la despedida de Shmuel. Pero hay una opinión que dice que no es la despedida, sino es una idea nueva que Shmuel quiere aclarar en esta charla, en estas palabras que habla en frente del pueblo. Que en cierto momento él también acepta que debe haber un rey. Pero él dice, hay un cambio en la forma de gobernar a este pueblo. La parte militar, civil, esa es la parte del rey. Pero hay otra parte, la parte de guiarlos espiritualmente y de guiar al rey. Esta pertenece al profeta. Shmuel en ese discurso habla de ahora en adelante va a ser diferente. Vamos a separar entre la parte administrativa y militar y la parte espiritual. Y abre el camino para los profetas que llegarán y acompañarán a cada uno de los reyes. Desde el profeta Natán que acompañó a David y hasta el último de los profetas que nosotros conocemos. Dice, Ve'ata hine hamelech asher bechartem asher she'altem. Aquí está el rey. Ve'hine natan Adonai alechem melech. En este versículo lo comparamos con Deuteronomio 17 y volvemos a hablar de la parte del juicio. El juicio queda en manos de los sacerdotes, los levitas y el juez superior. Hasta ahora el juez superior era uno de los jueces llegó en un momento necesario, pero no era una autoridad fija. Ahora dice Shmuel, este es el rey, él es el juez superior. Y viene la advertencia, aunque ustedes tienen un rey y hacen todo lo que el rey ordena, ustedes deben también seguir la ley de Dios. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני. והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר Adonai Elohechem. Si ustedes aman y obedecen al Señor y le sirven, si no son rebeldes a su palabra, y si tanto ustedes como su rey sirven al Señor su Dios, harán bien. Pero, siempre hay un pero, אם לא תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. Una oración, un versículo que se repite esa advertencia en otras oportunidades a lo largo del Antiguo Testamento, más o menos en la misma fórmula, utilizando la voz del Señor, la palabra del Señor y la mano del Señor.
si no lo obedecen, sino que son rebeldes a las palabras del Señor, Él se pondrá en contra de ustedes como se volvió en contra de sus padres. El pueblo y el Dios están en este momento en la misma categoría. Y sigue la advertencia. Hay 2 versículos más de advertencia, pero yo quería escuchar a ustedes qué piensan, qué opinan respecto a todo lo que hemos leído. El conflicto principal o la discusión principal es si tener un rey es bueno, no es bueno, cuáles son las ventajas, las desventajas, cuál es el nuevo camino en el cual va ahora el pueblo. Así que vamos a ver. Adriano, veo tu mano. Si quieres hablar, abra tu micrófono. Para hablar, después que hablo con la persona, hay que hacer un clic y abrir el micrófono. Sí, Adriano. Boa noite, Malca. Sí. Sou do Brasil, tá? Vamos ver se tu compreende o português. Muy poco. A lo mejor uno de los participantes comprende más y nos podrá ayudar. Vamos lá, então. Malca, em Devarim, Perek 17, capítulo 17, há uma determinação de que o povo um dia teria um rei. Então, em Samuel, necessariamente o povo ele desagrada a Deus ou não por querer um rei? Yo creo que entendí la pregunta o el comentario, que por una parte en Devarim dice que hay que tener un rey, o que ellos tienen que pronunciar su deseo de un rey, y por otro lado le desagrada a Dios. En Samuel, leemos en el libro de Samuel que le desagrada a Dios. ¿Esa es tu pregunta, Adriano, o tu comentario? Isso mesmo. Así que sí entendí. Bien, lo que pasa que en Devarim es la ley, y cuando Dios habla con Samuel, no es que le dice no hay rey, le dice sí, hazlo, haz lo que piden. Haz lo que piden, porque en Devarim, si es una ley anterior, si tomamos todo el libro de Deuteronomio como el libro que fue escrito todavía con la palabra de Dios en el desierto, y no como opinan algunos académicos que fue un libro que muchas partes de ese libro fueron agregados después de un tiempo por personas autorizadas por los jueces, los líderes, los viejos, etcétera. Pero igual, cierto tiempo podía esperarse que se cumpla ese ideal de tener un pueblo que no se rige por un rey carne y hueso, sino por Dios. Pero llega un momento de amartá, o sea, se ve de antemano que esa necesidad va a surgir. Y por lo tanto, cuando es Samuel que está ofendido, Dios le dice, no te ofendes porque no eres tú, soy yo. O sea, en su situación humana, esas personas no pueden ser gobernados simplemente por Dios. Necesitan algo tangible, tal como fueron a adorar otros dioses, tal como, si ustedes se acuerdan, hicieron el becerro de oro. No eran suficientemente maduros o de nivel alto para poder aceptar un gobierno sin un líder carne y hueso que lo ven y que hagan lo que él dice. Solamente Dios no era
no era suficiente, o en este momento no era el adecuado para el pueblo. Y la grandeza es que se reconoce esa etapa. Es una etapa en el desarrollo. Todo el tiempo estamos llevando al pueblo en el cierto camino durante toda la historia, y como seres humanos nos equivocamos y tenemos que volver al camino correcto. Y eso es aquí lo mismo, es lo mismo. Entonces dice Dios, sí, diles que sí, porque la parte del pueblo no es contra Shmuel personalmente. Podemos decir, es contra toda esa forma de llevar las cosas gobernados por Dios que ellos no pueden ver frente a ellos todo el tiempo. Y como seres humanos, les es difícil a ellos, les es difícil. ¿Qué piensan ustedes? Mas eu entendi a tua colocação e entendo que ela é bem, que ela explica realmente a dúvida que eu tinha, tá? O Malca, só para eu tomar liberdade de fazer mais uma pergunta, quando Deus ele permite que o povo tenha um rei, alguém a quem ele possa seguir, a quem ele possa ver e ter como exemplo, esse rei, né, como aconteceu ao longo de toda a monarquia de Israel, esse rei ele pode deixar de aplicar as leis da Torá, como por exemplo Davi, que não aplicou a pena de morte sobre Aminon e Absalão. Como é que fica essa questão? Bueno, porque el rey no es muy diferente de todos nosotros. Es un ser humano. En toda la historia todo lo que leemos de todos los grandes personajes en el Antiguo Testamento, cada uno tiene su punto o puntos débiles. Cada uno es un ser humano y hay que corregir el camino en el cual va. Tiene que corregir, tiene que hacer cambiar, y hay que educarlo, y se equivoca. La grandeza del rey David es que aun que hizo cosas que no eran correctas, por muchísimos motivos más, quedó como un personaje ideal, de un rey ideal. Es como Abraham, como Isaac, como Jacob. Cada uno tiene un momento, o más que un momento, que baja de ese camino, que se distrae, que se desvía un poco. Y nosotros cuando lo leemos podemos identificarnos. Si no, si nos ponen como ejemplo seres perfectos, nunca llegaremos a ser perfectos. Nos conocemos a nosotros mismos. El pensamiento judío acepta una persona como ser humano que tiene también fallas. Lo importante es cuando corrige esas fallas. Nos caminamos y caemos y nos levantamos. Gracias, Marta. Lidia. Sí, abra tu micrófono, Lidia. Buenas noches, Malca. No solo por el comentario, como Dios en su infinita sabiduría sabía de que la elección del pueblo de tener un rey humano, digámoslo así, iba a ir no iba a ser la ideal. Entonces, más que todo, le dijo eso: si quiere el pueblo probar, ni modo. Y hasta el momento, pues quizás en nuestro pensamiento humano no entendemos que la dirección de Dios es la mejor o la correcta, y vemos los resultados aún en otros gobiernos diferentes al pueblo de Israel. Sí, es algo que a lo mejor es
parte de nuestra naturaleza humana y hay personas de diferentes niveles espirituales. Pero ¿alguien puede imaginarse un pueblo entero sin un gobierno central? A lo mejor ese peligro, lo que pasó ahí, que cada persona hizo lo que le parecía, era peor que tener un rey, que no siempre es el ideal, pero hay algún camino central, alguien que trata de llevar al pueblo, y además habían necesidades prácticas de sobrevivir en un mundo lleno de otros pueblos. Luis. Luis Antolín. Hay dos Luis aquí. Si quieres hablar, tienes que abrir el micrófono. ¿Lo abro por ti? ¿Sí? ¿Estás ahí, Luis? ¿Me escucha ya? Sí, ahora sí. Sí, quería decir Sí. que hay, estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, y usted misma lo dijo antes, que era un mal necesario, porque una confederación de tribus posiblemente no hubiera llegado a una centralización, incluso a lo mejor hasta no había llegado a formarse el propio judaísmo, porque hubieran faltado las instituciones necesarias para que aquello se consolidara. Eso por una parte. También recuerdo que hay, no recuerdo bien ahora en qué libro, un alegato antimonárquico, incluso más que el de Samuel, el de Jotán, Sí. lo del En jueces. los árboles que deciden elegir un rey. No recuerdo qué libro es. En jueces. El libro de jueces. Sí, es un alegato parecido al de Samuel, pero todavía más fuerte. Y para finalizar, una cosa que quiero resaltar es que por lo menos esto marca una gran diferencia respecto a otros pueblos que rodeaban a Israel en la época, que dividían a sus reyes. Aquí queda bien claro que el rey es un ser humano, que no es en absoluto un ser divino. Creo que esto es algo que hay que resaltar y que en este discurso de Samuel queda bien. Te agradezco en especial este último comentario porque lo di como entendido y no lo mencioné claramente como tú lo has hecho, pero es así, los pueblos alrededor, los reyes eran dioses y por eso también los reyes formulaban leyes. Toda la parte espiritual, podemos decir, la parte de la ley, todo esto no queda bajo el territorio del gobierno del rey. Para eso están los sacerdotes, los levitas, los profetas. Y podemos pensar inclusive que es un adelanto, algo que no había en otros pueblos. Hay separación de la fuerza, casi como en un estado de hoy día. Ahí está muy clara quién decide las leyes, quién es el juez, quién se encarga de la parte de la moral y quién lidera al pueblo en la guerra o se ocupa de los caminos, de la fuerza militar, de la parte organizativa. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Un momento. Sí, Luz Marina. Abra tu micrófono, Luz Marina. Está cerrado, no te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. A mí me parece muy importante el hecho de tener un rey, porque sabemos que en los últimos tiempos va a venir el Señor como rey.
Entonces yo pienso que en esos momentos estaban sembrando precedentes para esa batalla final o para ese tiempo final donde Jesucristo va a reinar. Y nosotros, como su iglesia, vamos a reinar con él. Lo otro que yo quería decir es, me parece que la actitud de Samuel al sentirse ofendido por los deseos del pueblo es muy normal. Cuando nosotros nos desechan o nos ponen de lado es porque el Señor tiene un propósito. Y no estaba tratando con Samuel, iba a tratar con el pueblo, a mejorar que el carácter. A nosotros no nos gustan muchas veces nuestros presidentes o nuestros mandatarios. ¿Y qué nos manda el Señor? A orar por ellos. Porque así como lo decía el participante anterior, ellos son humanos y se equivocan. Por eso debe también haber esa parte espiritual fuerte, donde el pueblo está clamando a Dios por misericordia. Ese es mi aporte. Gracias. ¿Alguien más aquí? Nicole. Sí, Nicole. Abra tu micrófono. Nicole. Sí. Ahora. No te escucho, Nicole. Lo siento, pero no te escucho. Salvador. Acá. Sí, Yo Salvador. creo que hay dos perspectivas. ¿Aló? Sí, no se ¿Aló? escucha Sí, bien. ¿Shalom? Shalom. ¿Shalom? ¿Se escucha? Ahora, sí. Aquí hay dos perspectivas para abordar este tema, ¿no? Una que yo sé que sería la histórica de la política antropológica. Salvador, te interrumpo. A lo mejor si cierras la cámara te vamos a escuchar mejor. Está entrecortado. Ok, ¿ahora está mejor? Sí, mucho ¿Ya? mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, yo veo aquí dos perspectivas. Esta no es, con todo respeto a todos mis compañeros, pero de antemano, tú lo has dicho, esta no es una clase de religión. Si vamos a abordarlo desde el punto de vista de las religiones, bueno, yo me creo el cristianismo, pero soy marrano, orgullosamente, entonces vamos a discutir, a pelear. Hay perspectivas muy diferentes entre las distintas religiones cristianas, ¿no? Pero si lo vemos desde la perspectiva histórica, antropológica, pues ya otros compañeros lo repitieron. Había una necesidad muy grande de tener un poder central para enfrentarse a esos pueblos. Un pueblo que nada más pensaba en la mística y enfrentarse a enemigos materiales. No había alguien que se infundiera entre los instrumentos materiales para defender al pueblo de Israel en particular. Ya las interpretaciones teológicas yo respeto absolutamente todas, pero pues la mía no la veo yo desde eso, ¿no? Yo veo que aquí son dos cosas. Uno, la historia del pueblo judío, aunque entre paréntesis yo discrepo con respecto a la persona que dijo, creo que no es necesario un rey para ver judaísmo, y yo tampoco espero que a Dios como un rey que va a regresar, ¿no? Es algo más que un rey. Y la otra sería la humanística, que finalmente los que nacimos en la religión cristiana, que es toda Europa y América, ¿no? Finalmente, y hasta el Islam se basa en el Talmud. Finalmente eso no se ha acabado. La lucha entre el poder material y el poder místico es algo que estamos todavía atorados en esa misma circunstancia, ¿no? El ejemplo ha sido muy evidente en la Iglesia Católica, que finalmente el líder místico religioso pues es una especie de emperador romano, se ha convertido en un poder. En la Europa medieval el poder mundano tenía que ser aprobado por el poder religioso, y esto fue finalmente una situación, la palabra suena feo, pero una degeneración de los principios místicos, ¿no?, que están en el Talmud. Y esto que narra aquí no se ha acabado. Es decir, los presidentes mexicanos en particular pues son reyes, verdaderos reyes durante mucho tiempo, ¿no? Ahorita están discutiendo en la Cámara quitarle sus fueros a todos los diputados, senadores, o mismo disminuir los fueros, porque ellos
cometen un delito, matan y no son juzgables durante el tiempo que están en su cargo, ¿no? Si lo vemos en la perspectiva universal, esto no está terminado. La lucha entre el poder religioso, ahora que cada quien le dé su interpretación mística religiosa, todas son respetables. Yo creo que cada quien tiene derecho a tener la suya propia, ¿no? ¿Sí? Son dos perspectivas muy diferentes. Pero aquí históricamente se está viendo la conflictiva que representa el poder místico no es suficiente. Yo les digo a mis pacientes mire, aquí yo no sé rezar, vaya ya con el sacerdote, aquí yo no hago milagros. Estos son los recetas, medicinas que fabrican las transnacionales, ¿no? Yo no hago milagros, ¿eh? Mi trabajo con ustedes es un trabajo material, no tengo calidad, y lo digo honestamente, no sé rezar, no tengo calidad espiritual para curar de esa manera, aunque sé, y muchos científicos lo reconocen, que se cura con la oración. No está en mi poder, no fui entrenado para eso, ¿no? Es un ejemplo, estoy en un mundo material, no tengo la mística, ¿no? Y ahí ha habido muchas discrepancias del poder papal, que es divino, que no es divino, pues quien lo quiera creer hay que respetarlo, pero bueno, la historia a veces pues contradice que de antemano se equivoca como todo humano, ¿no? Entonces, pues es humano, con todo respeto, quien quiera que es divino, yo respeto ese concepto, pero esa mezcla entre lo humano y lo divino es una conflictiva humanística que no lo hemos terminado, ¿no? Es decir, hasta dónde llega hasta dónde llega lo divino y hasta dónde llega lo material. Gracias por tu aporte, Salvador. Muchas gracias. Tus palabras siempre son muy, muy interesantes. Susana. Sí, Susana Enríquez. Susana, ¿estás ahí? Tienes que abrir el micrófono. Hacer un clic y abrir el micrófono. Sí. No te escucho. Está cerrado el micrófono. ¿Ahí sí? Ahora ¿Me escucha? Sí. Sí, te escucho. No tienes que gritar. Está Ya. bien. Ahora sí. Ya, mira, yo opino que el pueblo estuvo 400 años de esclavo, no sabía conducirse solo, necesitaba a alguien que lo mandara, necesitaba un rey. Por eso pienso que Hashem de acuerdo con ellos, le puso rey, porque necesitaban dirección. De hecho, cuando eligió a Moshe, también él estuvo un tiempo, él tenía mente de reinado, porque él fue parte también del reino de Egipto. Entonces, sabía cómo dirigir a un pueblo, él no fue esclavo. Entonces, el Señor sabía la necesidad del ser humano, de su pueblo en ese momento, que más adelante y que el pueblo necesitaba dirección, no podía mandarse solo porque estaba acostumbrado después de 400 años de esclavitud a ser mandado. Bien, gracias. Quería leer con ustedes la última parte de las palabras de Samuel. Es lo que mencionamos antes, es una declaración de él que él va a seguir en la parte del liderazgo espiritual del pueblo, y en esas palabras él está mostrando el camino de cómo se va a llevar a partir de ahora el pueblo por separación de poderes entre lo espiritual, lo de la ley, lo del culto, lo de la ley y lo del ejército y la parte administrativa. Y dice, Gam anochi chalila li mechato la Adonai, mechadol lehitpalel ba'adchem. והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. Lejos estará de mí de pecar contra el Señor dejando de rogar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instituirlos
en el camino bueno y recto. אך יראו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר הגדיל עמכם, ואם הרע תריעו, גם אתם, גם מלככם תיספו. Recuerden que todo lo que ha hecho el Señor para ustedes y siguen en ese camino, y si insisten en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey perecerán. En este últimas palabras de Shmuel, él dice que junto a los reyes siempre estarán los profetas que van a criticar, que van a advertir. Algo que en el curso de la historia se ve constantemente. Y esa es la grandeza de Shmuel, de la misma persona que al principio parecía ofendida porque le pidieron un rey, él mismo también entiende esa necesidad y él mismo él es el que sugiere al pueblo el camino nuevo o abre el camino nuevo, es una nueva etapa en el desarrollo de ese pueblo, de familias, tribus, esclavos, conquistadores de una tierra nueva, luchadores, y un pueblo como los demás, pero diferente, porque hay una autoridad moral, que es el profeta, que siempre estará ahí guiándolos a ellos y al rey. Con eso se termina la sesión de hoy. Algún día, en algún próximo webinario, posiblemente hablaremos de los reyes y de los profetas. La próxima semana hablaremos de Moisés y más adelante empezaremos a hablar algo respecto a la futura festividad de Pesach, de la Pascua, pero ahora decimos Shabbat Shalom y como siempre vamos a abrir micrófonos. Quiero decir una cosa más, he recibido preguntas, no había tiempo de contestar. Pueden seguir escribiéndome y enviando preguntas porque estamos planificando a lo mejor una sesión o a lo mejor sí dedicar cada semana un tiempo para una pregunta. Así que Shabbat Shalom a todos, que estén bien y nos veremos la próxima semana.